Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de aplicación web. Vamos a entrar ahora al capítulo de seguridad. Al igual que hemos venido haciendo en el resto de los capítulos, vamos a dividir el capítulo de seguridad, en diferentes videos para que sea mucho más fácil de comprender. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es buscar cómo nuestra aplicación tenga un punto de arranque en cuanto a lo que tienen que ver permisos por defectos, al igual que como cuando se destruye una base de datos, la base de datos reconstruye todos sus datos, así como vimos las semillas cuando activamos lo que se llamaban las migraciones. Entonces, esta vez vamos a comenzar de nuevo realizando una serie de pasos que lo vamos a ir haciendo poco a poco para personalizar la seguridad de un sitio web. Lo primero que vamos a hacer es crear tres roles o tres permisos que vamos a utilizar. El de administrador, que es el que va a tener acceso a todo el sistema sin ninguna restricción. El de operador, que solo podrá realizar operaciones de grabaciones de créditos. El reportero, que se encargará de solo y únicamente ver reportes, ¿ya? Y visualizaciones de pantalla, nada más. Para hacer esto, vamos a comenzar como primer paso. Vamos a irnos a nuestro Solution Explorer y vamos a buscar en la parte de abajo un archivo que se llama startup.cs. Startup.cs es el archivo que se inicia cuando nuestra aplicación se ejecuta. Cada vez que nuestra aplicación se ejecute, Startup entra en funcionamiento y todo lo que se encuentre dentro de esta aplicación, o mejor dicho, dentro de esta clase, se ejecutará cada vez que nuestra aplicación se ejecute. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero que se haga la creación de permisos básicos, que son los tres permisos que acabo de mencionar, así como también el agregar un usuario que tenga esos permisos. ¿Esto con qué finalidad lo hago? Con la finalidad de que si yo más adelante hago algún tipo de eliminación accidental o premeditada, entonces pueda perfectamente reconstruir los permisos básicos y posteriormente realizar los permisos secundarios. Para comenzar, nos vamos a ir a la sección Using. Y en la sección Using vamos a colocarlo en la parte final y vamos a poner todas las librerías que vamos a utilizar. La primera se llama Using Microsoft.ASP.NET.Identity. Vamos a punto y coma, vamos a copiar porque esto mismo lo voy a utilizar, solamente me voy a meter un grado más de profundidad. Vamos entonces a realizar un nivel más de profundidad y por eso realizo la copia respectiva. Hice un mal movimiento del mouse y por eso se me movieron la dirección de los procesos. Pero aquí ya estamos de nuevo. Entonces ya tenemos la primera parte que es el identity. Entonces hacemos una segunda también hasta el identity, pero adicionalmente a eso, vamos a ver, permítame, parece que no copié bien la información. Ahora vamos a copiar de nuevo la librería. Nos vamos acá, borramos ahora el punto y coma del identity y ponemos punto entity framework y cerramos. Bien, también tenemos que accesar a nuestro modelo porque muchas veces dentro de nuestra clase podemos hacer referencia al modelo que nosotros tenemos o al modelo de seguridad que ya él trae por defecto. Entonces le vamos a hacer using control de créditos punto models, que sería la carpeta donde se encuentra nuestro modelo. Una vez hecho esto, entonces nos dirigimos de nuevo acá al método de configuration
que es parte de la clase de startups. Entonces el método configuration tiene solamente una línea que hace la llamada a las configuraciones propias de la aplicación. Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Llamar a un método que cree los permisos básicos. Entonces vamos a dar un enter acá, dejamos la línea que ya estaba y le voy a decir que llame a crear permisos, ¿verdad? Entonces abrimos, cerramos, punto y coma. Bien, pero crear permiso todavía no lo hemos construido, entonces lo vamos a definir más hacia abajo. Para hacer esto, nos colocamos encima de él, ¿verdad? De la palabra, doy control, coma, y entonces se nos activa una pequeña, ¿cómo le podríamos llamar a esto? Como un pop-up o un combito, y elegimos la opción que dice generar. Entonces, cuando le damos generar, él automáticamente en la parte de abajo me construye la aplicación, pero con una línea que dice que se lanza para indicar que el procedimiento no está implementado. ¿Ya? Ahí lo tiene, show new implement. Entonces nosotros lo quitamos, borramos esta línea y en su lugar vamos a colocar el código correspondiente a nuestra aplicación. Entonces, inicialmente, así como hicimos con cartera, que abríamos un context que realmente es una conexión hacia nuestra base de datos, también la seguridad propia de la aplicación web trae un contexto que se llama Application DB. Entonces, en el Application DB Context vamos a abrir esa cadena de conexión y lo declaramos igualito como hicimos con cartera. Decimos Application DB Context y vamos a declarar la variable context. Va a ser igual a new y especificamos application DB context, punto y coma. ¿Qué hicimos ahí? Simplemente abrir una conexión hacia la base de datos de la seguridad de nuestra aplicación. Como yo lo que quiero es manejar todos los permisos, administrarlos para crear o para adicionar usuarios, etcétera, entonces yo tengo que construir una instancia que me permita hacer ese maniobreo en los permisos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, var, y entonces declaro una variable o una instancia que se va a llamar ADM, vamos a poner ADM permisos. Y esta va a ser igual a new, entonces el manejo de los permisos se hace con Role Manager. Entonces, con Role Manager, nosotros hacemos el manejo de nuestros permisos. Dentro del símbolo de mayor y menor, especificamos cuál es la clase simple de nuestro administrador de permisos. Y esa clase simple se llama Identity Role. Esa es la clase simple. Vamos a corregir porque se me pegó la que no era y vamos a poner Identity Role. Ahora sí. Entonces, en el Identity Role es la clase más simple o es la clase sencilla, es un solo permiso y lo estipulamos acá. Una vez que hacemos eso, abrimos paréntesis y dentro del paréntesis especificamos que vamos a abrir una nueva instancia que nos conectará a nuestro almacén de datos. Entonces le vamos a decir new y hay una propiedad que se llama, o clase que se llama role store, que sería nuestro almacén de permisos. Dentro de símbolo de menor y mayor también especificamos que esto va a ser un almacén de la clase más simple de permisos, llamada también Identity Roles. Una vez que ya lo terminamos, abrimos paréntesis nuevamente y tenemos que especificarle qué cadena de conexión va a utilizar para conectarse al almacén. Y entonces le vamos a decir que se llama context porque fue el que declaramos con posterioridad. Punto y coma. Bien, necesitamos hacer exactamente lo mismo, pero ahora con aplicaciones de usuario, o sea, con lo que son los usuarios. Vamos a llamar var ADM y le vamos a llamar user. Vamos a llamarle así. Puedo llamarle usuario para que sea en español, digamos. Puedo llamar usuario. ADM usuario. Y con esto, una vez que ya lo definimos, entonces lo único que tengo que hacer
es decirle que va a ser igual a new, a una nueva instancia de, si en la parte de arriba se llamaba Role Manager, aquí se llama User Manager. Y la clase simple de un role es Identity Role, el de un usuario se llama Application User. Y lo cerramos. Una vez que ya hicimos esto, que ya tenemos el Application User, abrimos paréntesis, especificamos un almacén otra vez con un new, y el almacén, si arriba se llama Identity Role, abajo se llama User Role. Perdón, no se llama User Role, se llama, a ver, vamos a quitarlo, se llama User Story. Entonces ya tenemos, especificamos de nuevo lo simple, nuestra clase simple que sería Application User. Una vez que ya tenemos que especificar ahora entre paréntesis la cadena de conexión a utilizar. Entonces la cadena de conexión de nuestro Application DB va a ser Context, que es el objeto que instanciamos de primero en esta línea de código. Bien, ya tengo un objeto que me va a manejar lo que es la administración de los permisos, otro objeto que me va a manejar la administración de los usuarios, y en la parte inicial abrimos la cadena de conexión hacia el Application DB. ¿Qué necesito ahora? Necesito ahora un objeto simple que sea de tipo permisos. Entonces le vamos a decir Identity Role y vamos a declarar una que se llame permiso, nada más en modo simple, que eso va a significar un permiso sencillo, igual a new, aunque no necesito instanciarla todavía, pero lo vamos a hacer de una vez, y ahí tendríamos un new identity role. Bien, ya tengo el objeto simple, ya tengo el administrador de usuario, ya tengo el administrador de permisos, ya tengo la cadena de conexión. Entonces procedemos al verdadero trabajo. ¿Qué quiero hacer? Bueno, quiero crear un rol que se llame admin, de administrador, si este rol no existe en mi base de datos. Entonces, para hacer esto, yo vengo y pregunto if, abro paréntesis, pongo el signo de interrogación, perdón, el signo de admiración que indica negación, y después le digo adm permisos. Si entonces decimos punto, y aquí tenemos un role exist. Entonces, lo que estaría indicando simplemente es, si no existe el rol, y entonces entre paréntesis, nosotros especificamos ahora cuál es el nombre del rol que queremos buscar. En este caso le vamos a llamar admin, que sería el nombre del rol que nosotros queremos. Bien, abrimos llave. ¿Qué pasa en el caso de que no exista? Quiero crearlo. Entonces, como lo quiero crear, agarro mi variable de permiso simple y le digo va a ser igual a new, y después le digo identity role. Abro, cierro, punto y coma. Y después mi variable de permiso punto name va a ser igual, y entre comillas escribimos admin, que sería el permiso que yo quiero crear. Y luego lo único que tengo que hacer es agarro mi ADM permiso, que es mi administrador de permiso, punto, y busco el método create. Y en el método create simplemente paso el objeto permiso y cierro. Entonces con esto ya he garantizado, vamos a abrir acá, voy a aumentar un poquito. Con esto yo ya he garantizado en este segmento del if averiguar si el permiso admin existe. Si el permiso admin no existe, entonces crearlo. De tal forma que si yo en algún momento borrara mi base de datos de seguridad o hiciera cualquier borrado accidental o algo, él cada vez que se construya o ejecute la aplicación, él va a verificar que este permiso exista. Si no existe, entonces él lo va a crear. Entonces, antes de continuar, como esto es la base, voy a hacer que se creen los otros permisos, el de operador y el de reportero, y me voy a basar con este. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es simplemente agarrar el segmento del if, lo copio, control C, encierro todo esto, voy a maximizar para que lo miren, encierro del if hasta abajo y
Este es el que vamos a utilizar ahora. Solo le doy Enter, hago un Control B y lo único que tendría que hacer entonces es mandar a preguntar si existe. En lugar de decir admin, voy a mandar a decir operador. Operador. En el caso de que no exista, entonces lo voy a mandar a crear y aquí, en lugar de decir admin, cambio por operador. Lo demás ya es pan comido, ya se hace la creación, pero necesito otro bloque más. El otro bloque va a ser para reportero. Vuelvo a pegar de nuevo, me voy a la parte de role exist y pregunto ahora si tengo un rol llamado reportero. Si el rol se llama reportero, si no existe, perdón, entonces lo que voy a hacer es crearlo. Y para crearlo, entonces volvamos acá y le decimos que el nombre del rol ya no va a ser admin, sino que va a ser reportero. Bien. Hasta ese momento ya hemos creado nuestros tres bloques. El bloque que tiene que ver con reportero, el bloque que tiene que ver con operador y el bloque que tiene que ver con admin. Pero el bloque de admin nos hace falta algo. Si nosotros no tenemos un rol de administrador y lo creamos, es normal que también tengamos que crear un usuario que administre este rol. O mejor dicho, un usuario que tenga este rol como miembro. Entonces lo que vamos a hacer es agregar esa sección. Me voy aquí de nuevo al bloque del administrador, ya antes de la llave, doy un Enter. Voy a dar 2 para hacer la parte del usuario y ahora vamos a hacer la parte que tiene que ver con la creación del usuario. Voy a hacer un var, voy a llamarle usuario de manera sencilla, igual a new. ¿Y cuál es la clase simple de un usuario? Se llama application user. Una vez que tenemos el new application user, se hace igual que en lo demás. ¿Qué hacemos? Hacemos usuario.username va a ser igual a y especificamos un nombre de usuario. En este caso, el nombre de usuario le voy a llamar admin, que quiere decir administración o administrador, le voy a llamar admin. Y admin sería el rol. Luego, el usuario necesita también que yo especifique el email. Entonces, en el email voy a utilizar mi email, que sería walopez@unam.edu.ni y cierro con un punto y coma. Una vez que ya hice esto, viene la parte de la creación. Voy a crear primero simple, es decir, ¿qué necesito? Que la creación, crear este rol. Entonces vamos a poner, crear este usuario. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente llamamos al administrador de usuario, que aquí está, adm usuario, punto, también tiene su método create, y en el método create paso el objeto usuario. Pero aparte del objeto usuario, también tengo que especificar la contraseña. Entonces, entre comillas doble, especifico una contraseña. Por ejemplo, R mayúscula, arroba para el símbolo especial de una F minúscula y después voy a agregar un 19, 11, 18. Ese va a ser mi contraseña. Pero bien, esta sería la parte sencilla, es decir, simplemente lo que hice fue agregar este usuario, mandarlo a crear como hicimos con los roles y únicamente ahí sería nuestra detenida. Pero ¿qué pasa? Yo necesito a este usuario mandarlo a agregar el rol de administrador porque solo hemos creado el administrador por aparte, hemos creado el permiso de admin por aparte, pero no dice quién es quién. O sea, no te está diciendo que admin pertenece a admin, no te dice eso. Entonces hay que hacerlo. Pero para yo poder saber que esto está bien, necesito que saber si la creación del usuario sucedió sin ningún problema. Para hacer esto lo que hago es declarar una variable resultado y le voy a decir igual a y pongo todo el método de creación. Con esto, resultado me almacenará, falta un punto y coma aquí. Con esto, resultado me va a almacenar si la operación tuvo éxito o no. Para hacer esto, simplemente lo pregunto así. Si, abro paréntesis normales y digo resultado punto
Si el resultado fue exitoso, resulta test success, entonces, ¿qué voy a hacer? Sencillo, voy a mandar a agregar el permiso. Entonces, ¿cómo lo hago? Simplemente digo usuario, perdón, no es usuario, sino que viene siendo adm usuario punto, y ahí le decimos que agregue el permiso, add the role. Entonces, una vez que ya tenemos a ver, permítame que aquí se escribió un poco mal esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle punto role add to. Ahora sí. Entonces, add to role. Y entre paréntesis, nosotros escribiríamos el ID del usuario como parámetro. Si el usuario se creó correctamente y nosotros traspasamos un objeto de usuario, entonces aquí diría usuario.id. Tendríamos el ID sin ningún problema. Luego, coma, y especificamos entre comillas doble cuál es el permiso o rol que va a tener. En este caso le decimos admin. Y con esto ya estaríamos garantizando que el usuario admin tendría entonces un permiso llamado admin o un rol. En este caso, la palabra permiso en español o la palabra rol en inglés hacen referencia a la misma cosa. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el video en esta parte para que ustedes puedan digerir bien este asunto. Lo primero que hicimos simplemente fue crear el rol, fue crear el usuario y hacer las asignaciones respectivas. En el próximo video miraremos la cadena de conexión que apunta acá, que de hecho ya existe en el webconfig, pero por si acaso alguno de ustedes hizo algún borrado que no debió haber hecho, en el webconfig vamos a enseñar cómo se construye de nuevo. Y posteriormente pasaremos a ver la parte de usuario, porque aquí ocurre algo interesante. Por defecto, cuando nosotros creamos o iniciamos sesión en una aplicación web, él pide cuál es el correo y como un usuario y luego pide la contraseña. Pero nosotros lo que hemos hecho es escribir un nombre de usuario, un correo y una contraseña. Entonces lo que vamos a hacer es realizar las modificaciones respectivas para que en vez del correo me acepte el nombre de usuario como mi usuario de entrada. Eso lo veremos en el próximo video. Por el momento, hasta aquí. Les dejo en la caja de descripciones el link para que puedan descargar el proyecto hasta donde se encuentra en este video. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Muchas gracias.